toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna. Muy buenas noches, te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno tenerte acá de nuevo. Vamos a continuar con esta serie de temas que estamos llevando, llamado Cambios, esta serie Cambios desde el Corazón. Y hoy es una clase muy profunda. Cuando yo la estaba estudiando, evidenció tanto mi corazón, reflejó tanto mi corazón, y es como el tema central a donde queríamos llegar. Ya el domingo vamos a terminar y con eso como cerraríamos este tema, y es un tema que no quisiera que pudiéramos abandonar. Es el tema en donde más Dios está interesado en cambiar nuestros corazones de adentro hacia afuera. El miércoles anterior vimos a través de las Escrituras todas las posibilidades que tenemos para poder cambiar. Luego el día domingo vimos a través del ejemplo de Pablo cómo él sí cambió. Y hoy vamos a ver por qué no cambiamos. ¿Qué es lo que nos lleva a no cambiar? Y antes de poder exponerte las Escrituras, quiero que oremos y que Dios pueda utilizar este tiempo de manera muy profunda. Acompáñame, vamos a orar. Querido Señor,
Padre, el día de hoy no es un tema sencillo, es un tema muy profundo, es un tema central en nuestros corazones, Padre. Te ruego mucho que puedas utilizar las Escrituras y me puedas utilizar a mí desde mi imperfección para exponer tu palabra que es perfecta. Suaviza nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra atención. Suaviza, Padre, nuestras conciencias para poder entender este tema y poder tomar las Escrituras, las advertencias que nos da de manera espiritual, Señor, con toda la posibilidad y la esperanza de cambiar. Gracias por la esperanza que tenemos en Jesús. Dejamos todo en tus manos y a través de su nombre oramos. Amén. En Filipenses 3, 18 y 19, el domingo leíamos esta escritura y es donde quiero empezar. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pablo, con lágrimas, con un dolor muy, muy profundo, le expresaba a través de esta carta a sus amigos muy queridos, los discípulos de Filipenses, los filipenses. Y les decía que había algunos que eran enemigos de la cruz de Cristo, que habían abandonado esa vida de santidad y habían vuelto a su vida de pecado. Y él decía que su destino era la destrucción. Pero este tema tan profundo, dicen, adoran al Dios de sus propios deseos. Pablo aquí se metió con un tema muy profundo en nuestros corazones porque Dios debiera ser el centro de nuestra atención y el que llenara 100% nuestros corazones. Y en vez de eso, hay otros dioses y dice que son esos dioses de sus propios deseos, de nuestros propios deseos pecaminosos, esos pecados que atesoramos y que al final nos enorgullecen cuando debería de darnos vergüenza. De ahí el tema que hoy quiero compartirte se llama ídolos del corazón. ¿Por qué no cambiamos esas tendencias pecaminosas que en vez de aborrecerlos, de luchar contra ellos, de manera muy sutil, atesoramos? Jesús dijo en Mateo 22, 37 y 38, cuando un maestro fariseo le preguntó cuál era el mandamiento más importante, y él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Si podemos mirar de manera profunda esta escritura, Jesús dijo que el primero y el más importante de todos los mandamientos que Dios nos pidió era amarlo. Pero dice cómo, dice con todo nuestro corazón, es decir, el 100% de nuestro corazón está enfocado en amarlo a Él, no el 80%. Y de pronto es ahí donde dice Pablo: hay dioses que están sustituyendo al Dios verdadero. Hay dioses que tú y yo nos hemos inventado, que son los rasgos pecaminosos de nuestro carácter y que no hemos decidido en verdad dejarlos, en verdad abandonarlos. Entonces así no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y es esa parte la que Dios más quiere de nosotros, vivir en nuestro corazón al 100%. También cuando Dios confirmó el pacto que hizo con su nación, con la nación de Israel, le dio a Moisés los mandamientos. Y fíjate cómo dice el primero en Éxodo 20, 2 y 4. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo,
ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te hagas ningún ídolo, no pongas tu confianza en nadie más que en mí. No tengas otros dioses además de mí. Si leemos esta escritura a la luz de nuestra cultura, podemos pensar, yo no tengo ídolos. Porque normalmente estamos familiarizados en pensar que los ídolos son estatuas o estatuillas de madera a quien prendemos una vela, a quien rendimos culto, quien vamos a un lugar a adorar, y muy familiarizado con la religión tradicional. Y si tú eres un seguidor de Jesús, como tú y como yo, de pronto podemos pensar, pues yo no tengo ídolos, yo ya dejé esos ídolos. O aún más, si no eres alguien que venga de la religión tradicional, podamos pensar, yo nunca tuve ídolos. Pero en verdad Dios quería algo mucho más profundo. Sí empezaba por esas estatuillas, pero ídolos desde el corazón, actitudes que atesoramos y que se han convertido en nuestra seguridad o en el objeto de nuestro amor. De tal manera que cuando es así, pues Dios no ocupa el 100% de nuestro corazón. Hay deseos pecaminosos que se convirtieron en nuestros dioses y así no podemos cambiar entonces. Amar a Dios con todo nuestro ser es quitar a otros amores que puedan robar nuestra atención. Adoro otros dioses o siempre y en cada caso Dios es invariablemente el gobernante de mi corazón. Y cuando hay algo que se puede interponer, simplemente lo quito. No es quien tiene mi atención, no es quien tiene mi devoción. La idolatría, hermanos, la idolatría tiene que ver con el objeto de nuestro amor. Mi amor por los demás, mi amor por el mundo. Y viendo la idolatría desde esta manera, comprendo las palabras de Pablo. No adoren otros dioses, no se hagan dioses de sus propios deseos, dice Pablo. Vamos a ver en la Biblia un ejemplo práctico y de manera muy real de qué es tener ídolos en el corazón. Y es la historia de la familia de Jacob, el heredero de la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham. De hecho, en él específicamente es en quien se confirma este pacto, aún cambiando el nombre de Jacob a Israel, el nombre que tuvo al final la nación de Dios. Y dice en Génesis 31:19, mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Jacob llegó a la familia de Labán y él se enamoró de Raquel. Y Labán, su padre, le condicionó a que pudiera trabajar por ella 7 años. Si te sabes la historia, Labán después engañó a Jacob, le dio a su primera hija, a Lea. Luego Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para Raquel. Y ahí en la casa se completaron 20 años. Y Labán era muy tramposo y también lo era Jacob. Pero un día Jacob decidió, cuando Labán no estaba ahí en su casa, estaba ausente, decidió irse. Tomó a sus 2 esposas, a sus hijos, a sus ovejas, a sus criados, a sus propiedades, a su propiedad, y decidió irse. Y le dijo a las mujeres que se fueran. Aquí es donde salta la figura de Raquel. Raquel decidió llevarse y robó los ídolos familiares, los ídolos de su papá. Me llama mucho la atención porque ella decidió robar estos ídolos. Eran estatuas que su papá conservaba. A estas estatuas, en el vocablo hebreo, se llaman retafín.
¿Quiénes eran los retafines? Era el objeto en el cual ellos depositaban su confianza para dos cuestiones básicamente. Uno era que a través de ellos reclamaban prosperidad, es decir, yo lo tengo y mi familia puede ser próspera materialmente. Y segundo, era un símbolo para poder reclamar la herencia familiar. Es decir, si Raquel se llevó estos ídolos, era porque de alguna manera ella estaba depositando en ellos su confianza y su seguridad. Y podemos pensar, bueno, ella no tenía todo el evangelio, la revelación de Dios, Jesús como nosotros lo tenemos. Y es probable que ella no supiera que por ignorancia ella se hubiera llevado estos ídolos, estas estatuillas. Pero profundamente podemos mirar que después ella tuvo en su corazón ídolos. ¿Cómo se llama esta clase? Ídolos del corazón. Fíjate después qué pasó. Llegó su padre Labán, se dio cuenta que se habían ido, fue a buscarlos, fue a perseguirlos hasta que los encontró. Y sucede esto en Génesis 31, 33 y 34. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. ¿Qué tan importante eran estas estatuillas, estos ídolos, que no solamente los robó? Tanto es así también la importancia para Labán, que él los buscó en la tienda donde habían acampado de Jacob, de su primera hija Lea, luego fue a la de Raquel, y Raquel adrede los escondió. Es más, mintió, le mintió a su esposo, le mintió a su padre de que ella no los había robado, los escondió a propósito, porque tenía un gran valor para ella. Aquí es donde radica la profundidad y el contexto de lo que significa la idolatría, hermanos. Para Raquel la idolatría iba mucho más allá de este objeto físico. Era una idolatría que nacía en su corazón y por la cual ella confiaba. Era más profunda, era una idolatría del corazón. Y ahorita, más adelantito, vas a ver de dónde podía radicar esta idolatría desde su corazón y qué consecuencias tenía. Un poquito más atrás, vamos a mirar el corazón de Raquel, idolatrando cosas desde su corazón. En Génesis 31 leemos y dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Cuando después ella robó los ídolos, esta parte que estamos hablando, era solamente una muestra hacia el exterior, lo que pasaba en su corazón, que ella desde su corazón idolatraba y le daba mucho valor a los deseos pecaminosos. El pecado que ella tenía en su interior, que Dios no llenaba al 100% su corazón. Había un vacío que Dios no podía llenar, no estaba llenando. Y en este caso era el deseo de tener hijos. Y por lo cual sentía envidia de su hermana. Y eso generó en su corazón amargura, dolor y tristeza. ¿Te imaginas una mujer así, una persona así, llena de amargura y de dolor? Cada vez que le nacía un nuevo hijo a su hermana, ella no lo disfrutaba, ella lo sufría profundamente. Y esto la llevó a decir esto, dame hijos, si no me los das me muero. Pero fíjate cuál fue la respuesta de su esposo, entendiendo ahí en Génesis 32.
Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Yo no soy Dios. Y ese ídolo que de pronto materializamos a través de las personas. Si no me das esto, me muero. Si no tengo tal cosa, me muero. Cuando podemos decir eso, o tal vez no lo verbalizamos, pero sí lo sentimos en nuestro corazón y se vuelve una amargura y un dolor, es que no estamos amando al Dios al 100%. Dios no está llenando nuestro corazón. Queremos otra cosa porque si no nos falta la vida, nos falta la razón de vivir. Y entonces atesoramos tanto eso, como Raquel decía, de tal manera que si no los tenía, se moría. Ella estaba idolatrando tanto tener un hijo, el deseo de tenerlo, y no está mal desearlo. No estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es que ese deseo se convierta en un sustituto de Dios. Y es ahí donde Dios no nos puede cambiar, porque no estamos amándolo a Él. Él no es en este momento el objeto de nuestro amor. Él en este momento se convierte en una figura de segunda importancia. Ya no es lo más importante de nuestra vida. Pasó el tiempo y fíjate qué pasó en la vida de Raquel. En Génesis 30, 22 y 24. Pero Dios también se acordó de Raquel, le escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. En la lógica de mi racionalidad, viendo el corazón de Raquel, podemos todos pensar, yo puedo pensar, ya aquí ella quitó ese deseo de su corazón. Dios ha borrado mi desgracia, ya me dio un hijo. Este hijo es José y con esto llenó mi corazón, yo me conformo. Pero cuando Dios no es el centro de nuestra vida y no lo llena al 100%, esto no va a suceder así, aunque tengamos en nuestras manos y lo miremos, esa bendición que pensábamos que iba a llenar nuestras vidas. Porque el problema no está afuera de nosotros. Si fuera así, se podría remediar teniendo las cosas afuera mismo, como ella ya tenía a este hijo, a este bebé en sus brazos. Pero en vez de sentirse tan llena, tan agradecida con Dios, en vez de eso, ella nuevamente saca lo que hay en su corazón, ese deseo pecaminoso, y dice: quiere el Señor darme otro hijo, en el mismo momento que ya le había dado uno. En otras palabras, ella estaba diciendo: un solo hijo no es suficiente. Los estudiosos de la Biblia dicen que lo que ella realmente expresó es: no es suficiente un solo hijo porque mi hermana tiene mucho más. Y yo no voy a sentirme tan bien hasta no tener lo mismo que Dios le ha dado a ella. Entonces, ella seguía albergando tristeza, dolor, amargura y vacío en su corazón. Ahí Dios no podía llenarlo. Y como Dios es un Dios que nos ama tanto y quiere nuestro corazón, fíjate qué pasó más adelantito en el 16 y 18. Después partieron de Betel cuando todavía estaba lejos de Efratá. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín.
Ella años antes había clamado desesperadamente desde su corazón: dame un hijo o me muero. Y pareciera irónico y contradictorio que cuando estaba recibiendo ese deseo tan profundo, estaba sucediendo lo que ella pidió, se estaba muriendo. Y lo expresa tanto el nombre que ella alcanzó a decir de cómo se iba a llamar su hijo: Benoni. Benoni significa el hijo de mi tristeza. Es decir, ella estaba viendo hacia el exterior, en este caso por medio de un hijo, de un bebé, lo que realmente había en su corazón. Y en el corazón de Raquel siempre hubo dolor y amargura y vacío. Y es impresionante porque si tú estudias profundamente la vida de ella, era la esposa más deseada, físicamente hermosa, era la amada. Jacob amaba mucho más a ella que a Lea. La amaba muchísimo, pero el amor de un hombre no podía llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Y por eso, hermanos, de pronto no cambiamos porque tenemos ídolos en el corazón. En el caso de Raquel era su amargura, era su dolor, su tristeza, era su envidia. Revisemos en nuestros corazones qué cosas pecaminosas, qué rasgos de nuestro carácter pecaminoso se han convertido en nuestros ídolos. Y entonces, siendo así, Dios ya no es el objeto de nuestro amor al 100%. Siendo así, de manera muy objetiva, no vamos a tener una relación de intimidad al 100% con Dios. No vamos a poder cumplir el más importante de los mandatos: ámame con todo tu corazón. No vamos a amarlo con todo nuestro corazón porque hay una parte de nuestro corazón que lo ocupa ese ídolo. Y no es esa estatuilla físicamente, sino son esos deseos sutiles, pecaminosos, que atesoramos. A veces es nuestro orgullo, a veces es nuestro desánimo, a veces es ese carácter delicado, a veces es nuestro orgullo manifestado en que nosotros así hacemos las cosas, así las queremos, y hasta que no se dé así, no estamos contentos y estamos amargados. A veces es nuestro pecado y decir: ¿qué quieres? Yo así soy humano. El sentimentalismo de decir: debo recordarte que soy humano, que no soy tan espiritual. Entonces tengo todos esos deseos mundanos. O aún más, pecados evidentes de quien lucha con el alcoholismo o lucha con la pereza. De veras, esos se convierten en nuestros ídolos, en el ídolo donde ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad. Para muchos de nosotros eso se ha convertido como en la mayor posesión. Lo atesoramos. Tal vez tú me estás preguntando o estás preguntándote ahí, tú estás diciendo entonces que yo atesoro mi pecado, que yo amo mi amargura, que yo amo mi orgullo. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las Escrituras. Si amamos eso y se convierten en esos ídolos. Y cuando hay esos ídolos en nuestro corazón, Dios pues no puede trabajar porque nosotros no se lo permitimos. ¿Qué es lo que tanto anhelamos? Al punto de decir lo que dijo Raquel: dame esto, me muero. ¿Qué es lo que debo tener para que mi vida adquiera sentido o alegría? Revisémoslo. Y eso es un ídolo. Los ídolos no son solamente estatuas de piedra, como ya te decía, no. Los ídolos pueden ser pensamientos, deseos, anhelos, esperanzas, ante las cuales nos rendimos y amamos y dejamos de amar al Dios verdadero.
La veneración de los ídolos es la razón por la que muchas veces no cambiamos y desobedecemos a Dios. Y desobedecemos a Dios, hermano. Démonos cuenta. Por eso te decía que a mí me confrontó tanto mirar desde mi corazón. Hay rasgos pecaminosos que yo he tolerado en mi vida. Por años he dicho acerca de mi desesperación porque no soy paciente, pero me he acostumbrado a ser así. Y radicalmente no he ido con Dios a decir de manera determinada, voy a dejar esto, voy a dejarlo, no voy a vivir más con ello. En mi caso, pero en tu caso, ¿qué tal? Fíjate cómo lo expresa Jeremías en Jeremías 2:11. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Aun cuando no son dioses en absoluto. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Lo que había pasado con la nación de Israel era que habían abandonado a Dios y habían tomado a dioses extranjeros. Y Jeremías les expresaba, esas naciones aún no dejan a sus ídolos que son ídolos inútiles, porque ustedes me abandonaron. Y lo dice de manera tan profunda aquí en Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Sabes, hermano, cuando nosotros atesoramos en nuestro corazón nuestros rasgos pecaminosos mucho más que a Dios, lo que estamos haciendo es abandonando la fuente de agua viva, la fuente de vida, la fuente de poder, que es la que nos puede cambiar. Y abandonándolo a Él, dice Jeremías, hemos cavado nuestras propias fuentes, nuestras propias cisternas, pero son rotas. No hay una fuente de agua viva ahí que dé vida a nosotros. No pueden retener el agua. No pueden dar sentido a nuestras vidas. Es muy fuerte, hermanos. Y a un amigo que nos escuchas, por eso te decía, a lo que te invitamos no es a tener una religión fría de actividades, de hacer o de no hacer. A lo que te invitamos es de lo que hablan las Escrituras, de tener una relación con Dios, una vivencia, una experiencia con Dios íntima desde tu corazón y desde ahí que puedan haber esos cambios profundos. Quiero dejarte, hermano, con esta escritura en Juan 5, 19 y 20. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lo conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. En las cartas de Juan, él ilustró de manera muy cercana lo que significa tener una relación con nuestro Padre. Tener una relación de hijo con nuestro Padre eterno. Y Él quiere que volvamos a acordarnos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Dios ya nos dio todo, el entendimiento, la sabiduría espiritual para conocer al Dios verdadero. Y siendo así, abandonemos a nuestros ídolos. Luego confirma, dice, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Si tú lo reconociste como Señor y Salvador el día que te bautizaste, tú estás con el verdadero. ¿Qué hacemos buscando dioses falsos entonces? Dejémoslos.
Vayamos y reconciliémonos con el Dios verdadero y con la vida eterna. Lo que decía Jeremías, la fuente de vida, la fuente inagotable de vida eterna. Eso no nos los van a dar nuestros ídolos, hermano. Por eso, si nosotros abandonamos a nuestros ídolos del corazón, podemos cambiar. Y termina diciendo, queridos hijos, una palabra de mucha ternura. Y dice, apártense de los ídolos. Apartémonos de los ídolos. Tengamos esa experiencia íntima con Dios, ocupando Él al 100% nuestros corazones. Reconozcámoslos, hermano. Tenemos ídolos sutiles, ídolos del corazón, y ahí Dios no ha entrado. Quiero dejarte para terminar las actividades prácticas, y son las mismas que te dejaba el domingo. Reflexionemos. ¿Qué cosas profundas en nuestro carácter necesitamos reconocer que no hemos cambiado aún y que probablemente lo has convertido en tu ídolo? Le dedicas más tiempo y más atención. Y número 2, ¿qué rasgos pecaminosos estás atesorando y has convertido en tu Dios? Me encantaría que lo hicieras. Me encantaría que no lo dejaras a un lado. Me encantaría que lo resolviéramos. Vamos a terminar orando. Querido Señor, Padre, yo sé que este no es un tema fácil, Dios. Padre, ¿por qué no hemos cambiado? Padre, es probable que estemos atesorando rasgos pecaminosos de nuestra vida, de nuestro carácter, en vez de atesorarte a ti, en vez de amarte a ti, Padre. Te pedimos perdón si es así, Dios. Perdónanos, Padre, porque a veces tal vez amamos más nuestro enojo, amamos más nuestro orgullo, amamos más nuestra dureza, amamos más nuestra frialdad, amamos más nuestra comodidad, nuestra indiferencia, Padre, más que a ti mismo, más que a los frutos del Espíritu. Dios, perdónanos, que busquemos de manera profunda en nuestra relación contigo esos deseos pecaminosos que se han convertido en nuestros ídolos. Aún más si son rasgos pecaminosos evidentes como deseos de alcoholizarnos o la inmoralidad que tanto los hombres buscamos, la impureza, lo que sea, que podamos reconocerlo, Dios, y abandonarlo. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado, Padre. Gracias también por la esperanza que tenemos en Jesús, como la última escritura que leímos. Gracias que te tenemos a ti, a nuestro Dios verdadero, que puede llenar completamente nuestro corazón. Muchas gracias. A través de Cristo oramos y dejamos todo en tus manos. Amén. Gracias, hermano. Pongamos atención. Nos vemos el domingo para el término de nuestra serie. Adiós.